A mí me ha ayudado mucho aprender de neurociencia infantil. Obviamente no he tenido tiempo para sentarme a leer un libro. Me sirvió Instagram, que es como lo que estáis viendo cuando dais teta o que ponéis un podcast cuando estáis nadando en pañales y Lego. Pero de verdad, como te decía, entender que mi hijo no me está entendiendo y ver en sus ojitos, hay una parte de su cerebro que no está desarrollada y que no tiene. Estoy hablando con un ser humano que no tiene un trozo de cerebro que yo tengo hace 30 años. Y también me ayuda, mira la cuestión, o sea, estamos hablando de neurociencia, pero conecto eso con tener compasión con un ser que está incompleto, físicamente incompleto, entonces me da como ternura. Sí. Que tú lo ves bueno así, eso de pensarlo no sé, como incompleto. Hola, seguimos con la segunda parte del análisis de Lion o un largo camino a casa. Somos @psicología, salud y bienestar, mi amiga Natalie Valdés, y yo soy @una simple psicóloga en Instagram. Nuestro podcast, Wabi Sabi, por favor, busca encontrar la belleza y lo trascendental en el caos de la maternidad. Los invitamos a que nos den like, nos compartan y obviamente comenten estos capítulos porque para nosotras es muy importante poder hacer comunidad y ayudar con nuestros conocimientos y también aprender de ustedes. La parte de la película que vemos como los niños se acompañan con esta canción es súper conmovedor, es triste y yo me cuestioné por qué estaban poniendo esa parte. En realidad me imagino que tuvo que ver con un poco como ponerle esta parte dramática y que uno conectara con la situación como la vivían desde la perspectiva de los niños. Pero también yo rescato que en este momento podríamos ver que la música tiene un efecto terapéutico y que los niños crean este espacio seguro con cantos como para acompañarse. La niñez en esta etapa infantil está buscando principalmente la protección, comida, juego preparatorio para la vida adulta. En este contexto específico vemos que están ahí en esta situación súper difícil y que obviamente es una situación traumática porque ocurre como una situación que yo me imagino no logran comprender del todo, que sobrepasa como las habilidades que puedan tener estos niños para explicarse o sostenerse frente a esta situación. Y se ven sobrepasados, como con emociones, me imagino, de desprotección, de miedo. No se puede verbalizar desde la niñez cuando están viviendo una situación así, insoportable, y entran en este modo sobrevivencia algunos niños que están con mucho estrés, con cortisol elevado, que se ven como peleando en algunas situaciones. Esas son como las respuestas, ¿verdad? En momentos traumáticos, de huir o de rendirse incluso, de colapsar, entrar en esta confusión o este miedo, esta hipervigilancia de no poder dormir o deprimirse. Algunos incluso mienten o se ocultan, pero lo que vemos aquí en este trozo de la película es que utilizan la música, el canto, cantan una canción que en el fondo utiliza el lenguaje infantil y crean este espacio seguro. En el mundo infantil, el recurso para acompañarse es desde el juego, desde el arte, desde lo simbólico, para poder recuperarse frente a situaciones de estrés, de mucho malestar. Un niño que juega crece y se recupera y desarrolla habilidades. El que deja de jugar está necesitando apoyo. En lo físico se puede ver cuando un niño está pasando por experiencias traumáticas porque también se le afecta como su salud física, todo lo que es el sistema hormonal. Algunos pierden el apetito, pierden el sueño o duermen en exceso o comen en exceso. Y las terapias desde el arte surgen como herramientas que apoyan en lo que es dar significado a lo que se está viviendo y se logra dar cierto nivel de comprensión y también ahí viene la seguridad, como de sentir que tengo un recurso para explicarme lo que está sucediendo. Entonces, claro, aquí los vemos cantando y es una imagen bien como triste, pero también esperanzadora de ver cómo ellos generan como este abrazo colectivo. Si uno escucha la canción, habla de las estrellas que salen,
están en la noche tratando de dormir, es una especie de lullaby, logrando dar una contención a esa situación. El simbolismo para apoyar a niños que estén pasando por esas experiencias va por ahí, como el juego, el simbolismo, leer libros juntos, metáforas, dibujos. Se puede rescatar ese momento que igual es una pequeña ayuda o un pequeño foco de luz en esa oscuridad que están viviendo. Fue todo muy rápido entre el perderse, la adopción y además darse cuenta de la diferencia con sus papás, porque Saru tiene la piel oscura, los papás tienen la piel blanca, hablan otro idioma y además al poquito tiempo de estar con los papás llega Mantosh, que es su hermano un poquito mayor y es un niño que en la película te lo muestran como un niño más inseguro, que no conecta visualmente con los papás, su cabecita está llena de heridas también, de cicatrices. Y apenas lo conocen, Saru, bueno, se nota que estas cicatrices hablan de esto, que es un miedo para muchos padres adoptivos, que es como la historia con la que vienen los niños y que vienen cargando esa historia también. Entonces, Saru ve cómo se desregula apenas llega a la casa y empieza a golpearse la cabecita y los papás tratan de regularlo, una personalidad y una reacción muy distinta a la de Saru, que era tan sobreadaptado. Y bueno, ahí se ve como la mamá y el papá al tiro tienen que empezar a hacer estrategias para regular a Mantosh. Y le recuerda a un niño que vivió en el orfanato que también se empezó a golpear y a desregularse en una clase y lo sacan casi que a palos de la sala. Y claro, pues se entiende que eso es malo. Como muchos en los 80 entendimos que un niño desregulado, que no teníamos idea de neurodivergencia en los 90, era un cabro malo, ¿no? Porfiado. Y no se entendía que detrás había una historia de trauma, de que quizás su sistema nervioso estaba totalmente abrumado, que no podía estar en una sala de clase con, no sé, la cantidad de niños que había alrededor, o la demanda académica que le estaban dando, ruidos, o la falta de movimiento, o quizás no estaba durmiendo bien porque estaba en un orfanato y las noches eran de temor y insomnio algunas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería como resaltar ese momento en que se da la adopción. El encuentro con los papás es bonito y tú te das cuenta la reacción de la mamá. Lo primero que ella hace es bajarse al nivel del niño y mirarlo a los ojos. Y esa mamá yo resaltaría eso porque ella tiene como esa capacidad de conectar muy linda, como de entender, porque el papá llega así como con ganas de hablar con el niño. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Claro. Mike, con su acento australiano. Claro. Y la mamá así como que le hace así como, no le hables como adulto, le dice mamá, papá. Como simplificando, como lo más importante, que tú sepas que yo estoy disponible para ser tu mamá y él tu papá. Y este es mi nombre. Listo. Qué buena, me encanta. No la había visto así, como de lo más básico. Sí. Y enganchó, pues, súper bien. Y mirarlo y ponerte como ella se puso como a su nivel y como calma, ¿cachai? Porque ellos venían con toda esta emoción. Tenemos un hijo, pero lo ven y él llega también como en otra emoción. El cansancio de toda esa historia que trae después de haber pasado por todo lo que pasó, de subirse a un avión, de irse a una tierra lejana. Entonces, claro, ella como que baja y se conecta también como él viene. Sí, gracias Nati, porque toda la razón. Qué importante también es uno, lo que decía recién, uno autorregularse. Sí. Y estar regulado para acceder a la emoción de otro, que puede ser tan perturbadora. ¿Cuántos golpes y cuánto maltrato nacen de que no sabís o de que estáis mal? Te importa una hija o un hijo tanto y ves algo que es peligroso, que le está haciendo daño y estáis tan mal y te pone tan mal verlo sufrir que le termináis pegando y agregando sufrimiento. Eso. Y es triste porque, claro, nosotros como adultos también fuimos niños que cargamos con los traumas que venían de antes, padres que pasaron por una dictadura, por ejemplo, en Chile, y que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían para criarnos. Pero al mismo tiempo nosotros somos este enlace entre la nueva generación de niños, el nuevo contexto histórico, donde tenemos más datos científicos, más información, ¿verdad? Sí. La neurociencia, muchas ganas de hacerlo mejor, ¿verdad? De criar mejor a nuestros hijos, pero al mismo tiempo otro nivel de estrés ambiental que tiene que ver con las pandemias que hemos pasado,
o la pandemia, ¿no? Yo creo que llevamos más de una pandemia en el cuerpo, pero no tan grave como la del 2020. Claro. Sí. Hay pandemias de salud mental también que pasan desapercibidas, los suicidios, el problema de salud mental asociado al uso de pantallas, el internet, lo dañino que es. Que ahora el tema de las pantallas también está generando, yo creo que un desborde de tanta acumulación de información y también como nuestro sistema nervioso colapsando un poco porque se extinguen espacios de experiencia que son reparadoras, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que hablamos también del movimiento, el salir al aire libre, tener espacios de conexión real, persona a persona. Es la primera regulación. Ya el escuchar a otra persona conversando contigo y ver que esa persona se afecta con lo que tú estás diciendo sin que te dé ninguna solución ni pidiéndola tampoco, te regula. Exacto. Eso es innato y una persona tendría que ser psicópata para no regularte de vuelta. Sí, no, es increíble porque es verdad lo que tú estás diciendo, el tema de la oxitocina. De hecho, es bonito verlo en estudios que ven como personas que están hospitalizadas por el simple hecho de tener una visita en el proceso de no sé, de estar recuperándose de alguna enfermedad, hace que su cuerpo genere como los componentes biológicos para mejorarse antes. Solo por tener una persona en la habitación contigo que demuestre que le importas. A ese nivel. Lo mismo que estos bebés que están institucionalizados que te invitan a tomarlos simplemente, no tenés ni que cantarle. Sí, como ser como ese cuerpo que está haciéndose presente, ¿cachai? Y demostrando que le importas. ¿Alguna otra referencia sobre regulación emocional que nos puedas dar? Aquí está, mira. 5 pasos que se ven reflejados en varios de estos pasos en la película. Este libro que te mencionaba, en el fondo habla de un concepto que no me gusta mucho, pero hace sentido, que se llama Emotion Coaching, que eres como un coach emocional de tus hijos. Chuta, más encima, o sea, soy enfermera, cocinera, traslado, investigadora, coach. Porque ahora hay que investigar qué ingredientes le pusieron a la comida. Nutricionista, psicóloga, paren por favor. Ya, pero no importa, démosle, para eso estamos. ¿Quién entrenadora? Ya, lo que pasa es que, claro, tú lo que dijiste era clave, que ella cuando se pone al nivel del niño, hace una lectura de las emociones que el niño trae. Tú lo dijiste, por loca. Yo no lo dije. Bueno, lo dijimos las dos porque tú también dijiste que es lo importante de poder conectar con las emociones del otro, ¿verdad? Eso es inteligencia emocional. Entonces, cuando el paso 1, te haces consciente de las emociones de tu hijo o hija, puedes desarrollar la habilidad de notar como pequeños detalles que a veces son súper imperceptibles para otros, pero tú al tener un vínculo con ese pequeño, tú con un gesto ya notaste, me pasó esto, siente esto. Mira, ojo, hago el paréntesis, hasta con un perro se puede hacer. Sí. Yo a mi perro cacho cuando se me escapa, cacho cuando está agarrando a chuchar a otros perros y cuando me está pidiendo entrar. Sí. Cacho el ladrido. Sí. Bueno, con los hijos yo no sabía cómo eso lo lograban las mamás antes de tener hijos. Me decía, bueno, eso yo no lo voy a poder hacer. ¿Cómo esta galla cacho que tiene caca? ¿Cómo cacho que tiene sueño? Bueno, lo logré. Es increíble. No, a mí y no solo las madres lo pueden lograr. A mí me pasó mucho de que me despertaba en la noche un segundo antes que la guagua estaba rodando y se iba a caer de la cama y algo así como que me despertaba y lo agarraba. Sí. Algunas veces me desperté un poco más tarde. Pero con es como el tambor en el suelo. Sí, es un sexto sentido que a ti es como, sí. Que a veces va por la observación, pero a veces es súper instinto animal también. De leer el cuerpo del otro. Entonces, claro, esta habilidad, en este caso, que es una mamá adoptiva, se desarrolla a través de la mirada, al observar. Qué lindo, porque se puede sin tener un vínculo sanguíneo, eso es muy importante. Sí, eso es un vínculo. Raspa de cachos para los papás que dicen, no, pero si conmigo no se queda tranquilo. Quédate un ratito más, por loco. Te va a funcionar como me funcionó a mí. Claro, o cálmate tú primero también. Exacto. A veces eres tú el que está así y el niño, que es un sistema nervioso en aprendizaje, en desarrollo, se va a comportar como está tu sistema nervioso. Va a hacerle reflejo.
Entonces ya, es el primer paso, el estar como más conectado con la emoción en vez de estar ocupado resolviendo la conducta. Primero la emoción, después la conducta. Después el segundo paso es ver la oportunidad que hay en una rabieta, la oportunidad de tener un momento de conexión emocional. Porque muchas veces la rabieta es una invitación a mírame, acércate a mí. Sí. Conectemos. Y eso hace como un clic en tu mente también de decir, la palabra clave aquí a nivel de neurociencia es amígdala. Cuando un niño está con rabieta, desregulado, rojo, llorando, gritando, haciendo pataleta, como se dice, uno puede decirse como cuidador internamente, oye, cabrón, qué vergüenza. Mira, adentro, sí, no, qué rabia, cabrón, me está haciendo pasar malos ratos, no sé, como cosas así, muy adultocéntrico, así como a mí me pasa esto como papá. Claro. Está bien también escucharte, pero el cambio de foco cuando dice, esto es una oportunidad, porque en este momento su amígdala en su cerebro, él está siendo secuestrado por la sensación de que está todo mal, estoy inseguro, estoy bajo riesgo o amenaza, y por eso reaccionan así, porque algo que a veces puede ser un detalle súper ridículo, para un niño es como se está cayendo el mundo, y se vive realmente así. Es que su mundo es pequeñito también, po. Su mundo no tiene las preocupaciones del mundo adulto. Efectivamente se le desarmó la torre de Legos que le estaba quedando fantástica y se le cagó el día y la semana, y no tienen eso en una cabeza sin concepto de tiempo. Lo que está pasando ahora no tuvo inicio ni tiene fin. Sí, es todo. Esto es el todo en este momento y para siempre. Sí. Entonces tú en ese momento, si lo ves como una oportunidad de que él puede aprender algo o que él puede conectar contigo y pueden hacer un momento muy amoroso. A partir de eso, te cambia también como tu disposición. Si un niño llora o se frustra o tiene miedo, el impulso natural a veces como padre es ir a apagar el malestar lo antes posible y hacerlo sentirse bien. Claro. El alivio rápido. Pero no es necesario. A veces tenemos que aprender a nosotros tolerar que él está llorando, que él está teniendo malestar. Y el tolerar eso es un aprendizaje súper útil, porque él puede decir en su sensación de niño de que no soy amado solo cuando soy feliz. Yo soy amado cuando estoy enojado, cuando estoy frustrado, cuando estoy triste. Soy amado en todas las condiciones, en todos los estados emocionales, y eso es un aprendizaje súper bonito para darle a tu hijo. ¿Y qué opinas del límite? Yo ahí, por ejemplo, pongo límites también. Si te lo digo como madre, tampoco, o sea, viéndolo desde lo que sé de psicología, obviamente, pero también a veces los niños se desregulan mucho rato y por cosas que también tienen una solución simple. Entonces también trato de bajarlo, así como ya, o sea, mira, fíjate cómo, listo, toma, te lo arreglo, ya, relájate. Entonces también ponerle un lugar a esta cosa tan enorme, también ponerlo en una cajita y mostrarle la verdadera dimensión, aunque sean pequeñitos, y me ha servido mucho. Sí, también es cierto, y a veces me sale bruto. Tienen como que salir de la mirada del problema y de la catástrofe que a veces ven en algo chiquitito, a darle como la mirada de solución también, como, oye, aquí está la solución, así como te la acerco, mírala. Sí. Pero claro, como que la lógica es que a veces uno puede hablar harto como ya sentarse, tolerar la tristeza, el llanto, la explosión, pero esto dura a veces súper poquito, es un minuto que para uno se siente como terrible, así como que es mucho tiempo también, porque a veces como padres también nos cuesta tolerar esas emociones difíciles de nuestro niño. Es muy difícil ver a tu niño llorando, es muy difícil verlo sufrir. No, y si hay gente juzgando es peor todavía. Claro. Bueno, hay muchas familias que viven la suegra, los abuelos, con los papás, con los primos, con los nietos, los hijos. Entonces, claro, la mamá está tratando de generar ese trabajo, pero es un fin de semana y se cría por lo general con la abuela toda la semana, o con otra cuidadora, la tía, y la tía no tolera y le entrega el juguete, pero llega la mamá y trata de hacer este ejercicio que tú propones, pero se mete la abuela y el papá lo tironea porque está llorando por tontera. Entonces
Y ahí vas estrategia se viendo va a la cómo cresta. los distintos adultos cuidadores tienen como menos tolerancia a verlo así y se enojan y se molestan. Y porque a mí me pasó hace poquito ese mismo escenario. Y es como que se enojó del papá, así como, pero cabro chico, ¿cómo llora tanto por esto? No sé, como mal criado. El típico concepto, así como mal criado. Oye, pero si lo estás criando tú. Sí, a mí me da mucha risa eso. Yo a veces le digo, uy, qué cabrón chico malcriado. Chucha, yo lo estoy criando. Y eso genera más malestar, es como poner fuego al incendio, o sea, ponerle combustible al incendio, así como tirar carboncito, porque lo veis como que está desregulado y lo empezáis a retar más encima. Entonces, no, pues el paso se supone que es lo que más funciona, que yo lo he puesto en práctica y es maravilloso. Lo único fue que uno se lo olvida. Tener una mamá con el problema de memoria. Lo que te iba a decir es que es tan difícil ese paso. Sí, el siguiente paso es cuando tú sientes que le está pasando algo, tienes que validar el sentimiento y nombrárselo. Entonces, por ejemplo, ya yo lo veo llorando y le digo, ¿te molestó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te molestó algo? Y no le entiendo nada. Y lágrimas saliendo, saltando y ilegible, totalmente. Necesita subtítulos. Guru. Pero ahí en ese caso yo le digo, ya, sí, por eso. Y según como veo la expresión, yo le digo, y por eso te enojaste. Ya, sí. Y baja todo, así como, ya. Como que la palabra encapsula y la emoción como se siente contenida con un marco, así como ya tenemos la palabra. Y eso realmente es lo que hablan de que es la sensación de que alguien me está entendiendo, hay empatía, me siento validado. Esto de está llamando la atención está tan mal visto cuando en realidad sí, cuando a mí me llevaban o todavía veo adolescentes con autolesiones. No, es que mira, la doctora, o sea, nosotros creemos que lo hace por llamar la atención, como que fuera una tontera, y es como, claro que sí que te está llamando la atención. Sí, pues. Veamos de qué te está llamando la atención, a qué quiere que le prestes atención. ¿Realmente te está llamando la atención en algo? No, y salen como discursos dañinos, como no, es que me está manipulando, quiere manipular, algo quiere ganar con esto. Y ahí se empieza como a hacer más grande la herida, pues, porque no... Pero es que hasta eso quiere manipular algo. Sí, claro, que quiere movilizar algo. En ese sentido. Sí, manipularte como una, de nuevo, como una teleserie donde yo me tiro de la escalera para abajo y llego que me desmayo para lograr algo. Es raro que pase. Tiene que ser una personalidad, un trastorno importante de personalidad para que haga eso un adolescente o una persona adulta. No, generalmente son llamados de ayuda. Claro. Como estoy así como solo o no tengo cómo salir de la situación en la que estoy y necesito ayuda. Entonces, claro, la parte 3, el paso 3 es escuchar con empatía y validar los sentimientos. Y a veces es tan simple como decir, estáis triste, o te dio pena eso, o estáis enojado. Porque pasó tal cosa, como hacer una línea temporal. Y eso va a generar que al final la conducta mejora. Así como arte de magia, pero no es magia, es amor. Es como esta sensación de sentirse contenido y querido en ese momento. Y ahí la amígdala que estábamos hablando en el cerebro, como que se va a apagar, porque es la alarma de incendio que está como, hay un problema grave ocurriendo, y llega alguien que te contiene y que sientes amor por esa figura de apego, entonces te sientes seguro. Y ahí se apaga y ahí tu cerebro se conecta con la otra parte, que es ya la de los pensamientos, de entender, de reflexionar. Y claro, igual esa parte igual está desarrollada, o sea, no totalmente desarrollada, pero puede generar estas conexiones con pasó esto, por eso me enojé, entonces como ese nivel de reflexión, ¿verdad? Y un ahorro significativo en gastos de atención psicológica en la adolescencia y en la adultez. Sí. Y a futuro. Si lo ven por el lado del gasto, una inversión es una muy buena inversión, porque es lo más difícil en terapia. Hay personas adultas que no tienen esa conexión. De hecho, no va al psicólogo porque no sabe por qué le pasa lo que le pasa. El número 4 es ayudar al niño o a la niña a nombrar lo que siente. Entonces, cuando ellos ya pueden hablarte y poner en palabras lo que sienten,
tiene un efecto neurológico real. Activa la corteza prefrontal y se reduce la intensidad de la respuesta de la amígdala. Entonces, eso quiere decir que la alarma de incendio se apagó en esa casa, que es su cerebro. Perfecto. Y él se puede mover y subir la escalera, por así decirlo en la metáfora. Y va al tercer piso, que es la corteza prefrontal, que es la parte más pensante que tenemos. Y en términos simples es nombrar con calma. La mamá puede decir, te enojaste, entonces bla, 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 bla. Y entonces el niño va a hablar. Y cuando el niño habla, va a desarrollar la parte del lenguaje, asociado a la emoción. Y eso va a ayudar no solo en ese momento, sino que va a ir construyendo un diccionario a la larga de emociones. Cuando uno habla, además, se escucha a uno mismo. Yo te puedo decir, puta, Nati, ¿sabes qué? Me carga mi familia porque, no sé, mi mamá, esto, mi papá. Y mientras lo hablo, digo, puta, pero tampoco es tanto. O sea, mi mamá, ¿cachai? O mis hijos no se portan tan mal, como que le puse mucho. Me voy editando también y escuchándome a mí mismo. Y ese proceso de reflexión a la larga se va a convertir en tu narrativa interna. Entonces también le va a ayudar cuando no esté contigo, va a estar solo y va a decir, siento esto, porque pasó esto. Y eso va a mejorar su capacidad también de entenderse a sí mismo cuando esté solo y también a comunicarse con otros, con la profesora o con cualquier otro adulto con el que se vincule, que le va a ayudar a solucionar después algún otro problema. Todo es un banco de recursos y de hecho es un banco que lo protege, es como una profilaxis mental, una protección mental para potenciales traumas, quiebres de relaciones, fallecimientos de personas, cambios en la vida, crisis, etcétera. Va a tener, como tú dices, ese diálogo interno para autorregularse y sortear mejor las cosas que pasan en la vida. Exacto. Algunas más peores que otras. Y el número 5, que es el último, tiene que ver con establecer el límite. Cuando el niño ya está parado en la parte de arriba, en el tercer piso, ahí recién le puedes hablar sobre límites y resolver el problema. Porque antes, cuando están en la garrotera, en la pataleta, en la desregulación, están llorando, sobrepasados, si tú llegas a poner un límite y a explicar que por qué no puede hacer tal cosa, no te va a entender nada. Porque no está pensando en ese momento, está la alarma de incendio sonando. Y para él en ese momento va a tener estas respuestas que hablábamos el otro día, que son como de sobrevivencia, como de lucha, huida, colapso. Sí. Pero no, pues estar tieso, como que no te entre ni salga información. Pelear, pegar, salir corriendo, todas esas cosas, te va a hablar que no puedes en ese momento decir eso está mal, a menos que sea como un momento muy heavy que tú tienes que poner el límite rápido porque va a correr en riesgo como su protección física o del otro que va a romper algo, claramente. No, porque va a cruzar la calle, se va a tirar. Bueno, los niños tratan de irse de este mundo todos los días. Aman ponerse en riesgo. Protegiendo. Sí. Pero claro, el límite viene ahí y ahí queda súper bueno porque queda como, ahí te va a escuchar. Entonces ya, cuando pasan todos esos como pasos, que en el fondo es como una cosa súper rápida. Como que estas interacciones son súper rápidas. Estás llorando, y decís, te molestó esto, ya te sentiste así, ya, un abracito. Pero lo que pasa es que tú no puedes, por ejemplo, tirar un palo porque está bien que estabas enojado, pero no puedes tirar un palo porque imagínate que ese palo le va a llegar a alguien. No sé, poniendo un caso así como muy... X. Ahora, si hay pataletas, primero las pataletas hay edades para las pataletas porque el cerebro está desarrollándose para generar esta diferencia, hasta donde yo sé, los 2 años, los 4 años, y es un proceso propio del desarrollo cerebral, porque el cerebro está generando placas y espacios para que eso se dé. Lo mismo que en la adolescencia, el cerebro está hecho para discrepar porque está buscando una identidad, o sea, va a discrepar con todo el mundo porque se hace una identidad propia precisamente diferenciándose y el cerebro no piensa ni formula quizás otra cosa. De hecho es raro un adolescente que esté de acuerdo con todo y con todes. Sí. Trata de buscar su individualidad dentro de los clanes en los que está. Entonces, cuando estamos hablando de establecer límites, como terminando esa idea, sería como diferenciar la conducta de la emoción. Porque tenemos la emoción que por un lado es como, ya estás enojado y está súper bien, no, es válido estar enojado. Pero la conducta
de tirar algo, eso no se puede hacer. Tú puedes, no sé, dar un pisotón en el suelo, si quieres vas a agarrar una almohada y te pones a gritar en la almohada, si quieres la agarras a combo. Y eso es súper importante hacerlo, como diferenciar, no decir está mal enojarse y todo lo que tenga que ver con el enojo mal, y vamos a generar a la larga quizás una niña que después no expresa el enojo, lo reprime, lo transforma en depresión, en tristeza o automutilación, como hablábamos, porque esos son emociones mal manejadas. Emociones y pensamientos enredados. Los chiquillos te dicen, no tengo idea qué me pasa, pero es muy desagradable. Eso. Y eso se habla mucho también de las niñas, cuando no tienen integradas ciertas emociones, a veces eso se transforma en desórdenes de la conducta alimentaria, porque no diferencian la ansiedad del hambre, o así, montones de otros casos como de no aprender a diferenciar las emociones. Y por eso dice como que es súper importante establecer que el límite es la conducta y la emoción es válida. Y también la persona es distinto a la conducta, como que no hay que transformar la conducta en la identidad del niño. ¿Se te ocurre alguna conducta que se pueda transformar? Eso, el porfiado, la llorona, el problema, la llorona, el pataletero. Sí. Exacto. Sí. Que se transforman en adjetivos y ese adjetivo después se une a la identidad. Y no, pues hay que evitar en lo más posible que la identidad del niño quede asociada con una conducta. Nombrar la conducta, pero no transformarla en su identidad. Claro, es que una cosa, no sé, pues yo a mi hijo chico le digo Capri, él es Capricornio, nosotros no creemos en eso, pero es porfiado, entonces cuando se pone muy porfiado, y ya está Capri, ya empezó el Capri. Sí, claro. Y le gusta Capri porque es como tiernito, se imagina una cabrita, él es medio así, saltarín y todo, pero trato de no decírselo tanto. No, y también es bueno que dice estás, porque te pones, ¿cachai? Como es una actitud. Estás así ahora, sí, no eres que es una así. cosa temporal. Exacto. Claro. Pero no es algo tuyo, como eres. La palabra eres, así como eres porfiado. Sí. Claro. Bueno, lo va a hacer siempre, pero tratemos de que no sea mi culpa que en ese estado temporal. Sabemos que va a quedar así, pero sí, yo eso también le digo a mi hijo, que le digo no te pongas bossy, porque él se pone muy jefe, es muy mandón, se pone mandón, y eso le pasa con sus amigos, como el gerente, así como que tiene estas actitudes de gerente, como vamos a jugar a esto, y les reparte papelitos a los demás niños, y vamos a hacer esto y de esta manera. Y al final igual a veces disfruta así, ¿cachai? Porque a veces ese es como un rol natural dentro de los grupos, que va a haber alguien que va como a dirigir al resto, pero es importante como ponerle el límite ahí, como que no se frustre, porque después los niños a veces juegan y hacen otra cosa nomás y se aburren de que los dirijan. Son niños. Y ahí quiero agregar como dos cositas. Una, que el mundo real no es como es la casa. Entonces, si un niño está acostumbrado en esta misma escena de que todos le llevan el amén para que no llore, eso no va a funcionar en el colegio. Y va a ser un niño desregulado con otros niños quizá un poquito mejor regulados. O en un curso de 45 niños que la profe no se va a detener en tu hijo y simplemente le va a poner la anotación y va a mandar a medicarlo. Muchos niños, yo no soy una salvadora, pero los salvé de que les dieran más dosis de metilfenidato, que es el medicamento para el TDAH, por ver una situación muy ansiógena en la casa y muy desestructurada, donde los niños realmente no saben qué cresta hacer, porque cada uno le da una fórmula distinta. La abuela lo agarra y lo abraza, el papá lo reta, la mamá quiere la técnica de que tú acabas de decir y el hermano chico se burla. Entonces, ¿qué cresta entonces hago? Hago lo que se me da la gana. Entonces, eso es súper importante. Yo creo esa que realidad no se condice ni con el parque, ni con el colegio, ni con situaciones sociales reales de la puerta para afuera de la casa. Y ese niño va a sufrir. Va a sufrir. Tú le estás dando, comillas, todo lo que quiere en el foro interno, pero lo vaya a llevar a un colegio. Yo he escuchado niños que dicen, tía, cuando trabaja en un colegio, es que él está loquito, entonces déjelo nomás ahí, porque cuando le da la loquera, nosotros lo dejamos ahí en el rincón. Y es súper dañino, porque esos niños, estoy hablando de niños de 5 años que están dándole un nombre de loco a un niño de su edad, porque no sabe cómo regularse. Yo creo que el lenguaje aquí, eso te iba a mencionar, dos cosas.
cuando los papás crían, es súper importante que tengan como un discurso, una narrativa en común y que estén de acuerdo. Aunque hoy es que nos vamos a ir a 3 capítulos para Saru. Sí, pero dale como la pincelada. La pinceladita, claro. Y lo otro es el tema de la neurodiversidad, que es súper importante que como sociedad, y eso como cuando me dice el niño que el loquito lo vamos a dejar ahí solo un rato. Eso parte también por el entorno cultural en el que está creciendo ese niño, y lo escuchó y lo repitió. Exacto. Entonces el paradigma de la neurodiversidad en breve habla de que somos todos con cerebros distintos y vamos a reaccionar distintos y vamos a colapsar algunos y otros vamos a tolerar más. Y es lo que se ve también en esta película, que hay niños que van a colapsar en estas salas de clase porque no son lo que necesitan en ese momento, necesitan quizás estar caminando entre los árboles, escuchando pajaritos. Sí. Y por eso es súper importante que vayamos generando ese lenguaje de que vamos a ver distintos tipos de cerebro, distintos tipos de sistema nervioso, y por eso a veces es importante hacer ajustes en el ambiente más que medicar todo. Otra cosa cortita, sean teatreros papás. Si están enojados, que se les note que están enojados. Si están contentos, sin exagerar. Pero estamos lidiando con niñeces que miran monos, que si están contentos les salen rayos por los ojos. Si están enojados, tiran fuego por la boca. Y nosotros, que somos viles personas con caras neutras. Entonces traten de mostrar que si el niño cometió un error, mostrar el enojo y decir que eso estuvo mal. Y cambiar el tono de voz y hablarle más golpeado. No les va a hacer daño. Si hizo algo bueno, también reconocerlo, ¿ya? Pero que se note el cambio de la calidez de la emoción cuando uno lo hace, para que entiendan también ese lenguaje. Sí, no, de acuerdo, totalmente. Y al mismo tiempo, si es posible, transformarlo en juego. Y a veces como pasar como esto de la expresividad, pero muy auténtica, así como no fingida. Claro. Y a mí me gusta dar el ejemplo de mi perro, porque cuando mi perro se porta mal, me da pena porque yo hablo de él y mueve la oreja. Lindo. Con mi hijo le decimos oh. Y él cacha al tiro que hizo algo malo, entonces como que se empieza como a, oh no, como que se corrige él mismo. Lindo. Entonces esas expresiones como más exageradas hacen que los niños como que también pongan más atención. Yo lo digo así como que a veces me pasa que le sale como una mala palabra y digo, oh, lo que dijiste. Por dentro yo igual le estoy así como, ya, no dijo algo tan terrible. Claro. Que ahora le ha dado por decir estúpido. Y me molesta que use esa palabra porque encuentro que es muy fuerte. De hecho es un insulto. Entonces cuando hice eso, a veces lo hice, no sé, pues que se nos cruzó una ardilla en el camino. Yo voy manejando y es súper triste porque ves las ardillas en la calle. Y él me dice, oh, pero qué estúpida. Y es triste, po. Y le digo, la palabra que dijiste, no podéis estar usando esa palabra. Y claro, puedo ser un poquito más exagerado, para que se note. A veces uno se ríe también, a veces mis hijos salen con unas cuestiones muy chistosas y hay que retarlos por lo que dijeron y está y cagar la risa. Entonces trato de irme primero a otro lado, como reírme y poner la cara de eso no está bien. Sí, hay muchas familias que es como que se desubican en eso. Yo he visto familias que se ríen cuando los niños aprenden garabatos y lo celebran. Mala cosa. Súper mal. Mala cosa. Pero bueno, terminando con esto de establecer los límites, claro, como que combinar 3 cosas. El límite está claro, la autonomía del niño es importante para buscar la solución, como que a veces le podemos hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿O cómo te sentirías mejor? Y eso como a la larga también transmitirle un poco de confianza de manejar las situaciones difíciles. Y la idea no es que el niño aprenda a obedecer, es que el niño aprenda. Bueno, más adelante te comento eso. Dale. Entonces viene Mantosh con esta como historia, pero es el mayor miedo, la historia con la que vienen niños mayores, por eso no se adoptan tantos niños mayores. Pero les tenemos una noticia neutra, no sé si es buena o mala. Cuando uno tiene hijes,
vienen con su herencia también. Y su Claro. herencia compleja. Yo te contaba, Nati, que mi hijo chico, una vez le salió un gesto, mi hermana, la segunda, que le mando saludos si me escucha, era bien divertida y bien capri para sus cosas también, pues, bien porteadita. Y una vez yo le estaba cepillando los dientes a mi hijo y no se quería cepillar y le pedí que, insistí ya más enojada, hizo un gesto, Nati, que le hacía mi hermana a mi mamá. En una época de pandemia en que ellos no se veían tanto y era mi hermana. Los en el cuerpo gestos, de mi hijo. sí, Y la increíble. misma burla y la misma cara se parecen mucho. Entonces, quizá, claro, los niños... ¿Puedo ver la cara? Para ver, ¿cuál es la cara? La cara es que Sí, no te como la ver- puedo... Es como mostrar los dientes de abajo y de arriba al mismo tiempo, ¿cachai? Y andar en cámara lenta. Mi mamá le decía, ya, pues X, siéntate a tomar la 11, qué sé yo. Y ella, en vez de hacerlo rápido, lo hacía en cámara lenta. Y eso, obvio que enojaba a mi mamá y nos daba risa a nosotras. Mi hijo chico, sin tener idea que la X hacía esto, hace lo mismo. Entonces, ok, guardando las proporciones, no vienen con tanta herencia y experiencias traumáticas, a lo mejor como un niño que estuvo institucionalizado, pero todos los hijos vienen con su garantía extendida, tanto física como psicológica, ¿ya? Y es interesante el tema de los padres adoptivos, porque ahí vemos claramente cómo el ambiente va a moldear al niño. Es herencia y ambiente lo que genera un ser humano. 50-50, ¿cierto? 50 y 50. 50 el ambiente, 50 los genes. Y eso nos afecta a todos, porque, no sé, pues uno puede tener un abuelo que tuvo un problema de salud mental, no tenías idea de lo que hablamos con Joy, que no, a lo mejor no le pusieron nombre, tu abuelo no fue a un psiquiatra ni nada, no fue diagnosticado, pero esos genes te rebotan, y si ese gen te rebota a ti, te sacaste el premiado y además tu entorno lo favorece, con violencia, con trauma, con negligencia, un montón de cosas, ese gen se va a desarrollar probablemente. Y se va a generar la enfermedad de salud mental o física. Continúo con la peli. No sé si quieres hablar de esta pareja. Este tema de la pareja adoptiva, estos comediantes, que es la Alison Mandel, me parece que se llama, ¿sí? Alison Mandel y el Pedro Romino. Sí, Pedro Romino. Ellos adoptaron a una chiquitita, me parece que su nombre es Mila, y ella contaba su experiencia, que ella estuvo embarazada por 4 años, así como simbólicamente, porque esperó a la bebé por 4 años. Y fue súper desgastante y difícil porque es como un embarazo para ella, como esperando esta bebé y no saber en realidad si va a funcionar, si no va a funcionar, y pasando por muchos procesos. En realidad estos procesos son para garantizar que los niños lleguen a una familia adoptiva que los va a cuidar bien, que tiene como hartas características para evitar que devuelvan a los niños, básicamente. Exacto. ¿Qué pasa? De hecho, pasa y es muy doloroso. La nueva ley, de hecho, Nati, es la 21.760. ¿Ya? Y busca que los procesos también sean más rápidos, de 12 a 18 meses, bastante menos que 4 años. Y que claro, pues sobre todo pensando en el bienestar de la infancia que entra en el proceso. Ella decía con risa y enojo de que justo la ley se aprobó cuando ella terminó este proceso. Puta, qué mal. Típico ya. Pero que estaba feliz porque claro, para allá va eso, que es agilizar este proceso, que si bien funciona, porque en Chile creo que se vuelven muy pocos niños después de ser adoptados en comparación con otros países. Claro, la idea de agilizarlo es bueno. Y lo que rescaté de su relato es que se tratan de ver que es una familia que en el fondo va a sostener este niño, esta crianza, teniendo, no sé, un matrimonio más o menos estable, condiciones socioeconómicas. No hay como un requisito socioeconómico, pero sí tener como un ambiente, tú cachai, pues como idóneo para la crianza. Tener el ambiente. Además ya no se hacen niveles, no hay jerarquía. Esta nueva ley elimina las jerarquías de casados viviendo en Chile, casados viviendo en el extranjero, separados, y de ahí para abajo hasta los solteros. Incluso tampoco distingue ni hace discriminación con acuerdo de unión civil, sino que también pueden adoptar, y de hecho hay personas familias homoparentales o personas de la diversidad sexual que han adoptado pequeños gracias a esta ley.
Bueno, y en el fondo todos estos procesos tienen que ver con hacer como un análisis profundo también de las personas que van a recibir a los niños, de que también tengan como cierto nivel de estabilidad psicológica. También. Eso es lo más difícil, creo, de evaluar. Por eso yo creo que se demora tanto. Bueno, lo que vemos en la película, como comparando también esto, es que vemos unos papás que uno claramente los ve que son como personas estables, tienen como una armonía. Porque los niños, también cuando hablamos de riesgos de todo tipo, como de violencia, de abuso, así como al futuro, de riesgo de tener conductas como de uso de drogas, adicción, tienen un link súper importante con la familia en la que se crían. Podemos ver que cuando hay una familia que cultiva un vínculo cercano con los hijos, esto que hablábamos antes como de conversar, de las emociones, de generar esos espacios de confianza, de aceptación, de validación de sus emociones, como a la larga genera muchos beneficios. De hecho, hay evidencia de eso, que los niños que sienten que sus papás los aman genuinamente, así como en distintos contextos, atravesando distintos conflictos, situaciones, desafíos, y se sienten apoyados, están más protegidos para el resto de su vida ante estos riesgos de comportamiento, de abuso, de riesgo de drogas y otros temas de violencia. ¿Por qué? Porque se van a acercar a los papás porque tienen la confianza en ese vínculo. Y también como lo que hablamos del riesgo de abuso exacto. En la primera mitad. Y también el tema de tener una familia donde hay un matrimonio o una pareja que se sostiene. Eso lo vemos en la película, que frente a la crianza también de este otro niño que es como más difícil, con comportamientos más complejos de manejar, ellos se apoyan, ellos como que no entran en conflicto entre ellos. Yo creo que por eso en la ley de adopción o en este proceso se analiza eso, de que haya como cierta estabilidad por el beneficio de los niños. Como que a la larga eso influye mucho. Niños que se sienten respetados y valorados en sus familias van a tener no solo como un buen rendimiento en lo académico, les va a ayudar en eso, pero también en lo social, y que van a tener mejores amistades, como hacer mejores relaciones en general con otros, porque todo parte como en los vínculos que tienen en la casa. Y también enganchar con actividades más saludables. También lo vemos en este chico, estar nadando, es como medio atleta. Mencionan en una parte de la película que es como que engancha en actividades de atletismo. De hecho, su vida adulta aparece en la playa nadando, haciendo surfing. Y terminando este punto es que, claro, pues como que en el fondo se habla de que las dinámicas en la familia y las relaciones emocionales sanas que se construyen en la familia tienen un efecto como amortiguador para los niños. Se ve trabajando con personas con consumo. No soy experta, pero sí lo he visto mucho. Como uno llega a conocer a ese niño, que es un hombre grande, marcado por la vida, y sigue siendo ese pequeñito que perdió a su madre, que se crió en la calle, que encontró este refugio en un traficante, que encontró esta validación y comprensión en la delincuencia, porque el mundo de la calle también es amoroso. ¿Sabes? Una vez se criticó mucho, aquí me voy a meter en la pata de los caballos, a una candidata, a la Janet Jara, por decir que los delincuentes necesitaban amor. Y si nos vamos al pasado de los delincuentes, sin duda que les faltó. Sí. O que lo encontraron en un lugar que se los daba a cambio de abusarlos también en torno a lo delictivo. Grupos donde te sientes respetado, validado. Y ojo, no hablamos solo de delincuentes en el sentido de los barrios bajos. Hay personas delincuentes y psicópatas robando a gran escala, con cuello y corbata, que también son psicópatas o narcisistas y que no tienen ni un miramiento en tirar para abajo un humedal, echar a comunidades ecológicas para poner un resort, y eso también es falta de empatía, y eso también es falta de base familiar. Amor. Y de cariño, de cobijo familiar. Exacto. Y de regulación. Claro, de todas maneras, estoy de acuerdo. Saru, entonces, para seguir avanzando, aparece luego ya adulto, él ya está terminando una carrera o empezando casi como un diplomado, como en hotelería, etc. Y se está juntando con los papás ya grandes y hablan de Mantosh, que tiene una vida un poco más precaria, que tiene trabajos que no mantiene, que no va a la despedida de Saru, se entiende ahí una cierta distancia con el hermano.
diferencia de caminos, se va a estudiar afuera, conoce una chica que le gusta, empiezan a salir y en una reunión van a la casa de personas de India y comparten comida india y él prueba unas comidas callejeras indias y como cual ratatouille o como a todos nos ha pasado, come y se acuerda de su hermano que le compraba eso con unas moneditas en la calle para comer. Pero creo que no alcanzaron a comprarlo. Me parece que eso fue el tema. Como que él le dijo, pero algún día vamos a comprar y vamos a tener incluso un puesto para vender de esto, algo así. Verdad. Las jalebi se llaman. Son como unos frititos. Me antojan dulces, no sé. Y se veía rico. Sí, se veía rico. Y lo prueba y se conecta. A todos nos pasa porque los centros cerebrales del gusto y del olfato están muy cerquita de los de la memoria. Y a mí me pasa con los fideos con mantequilla, con los fideos con salsa. Las sopas Maggi, yo me acuerdo de mi abuela invierno recibiéndonos un sábado en la noche y zafando con sopa Maggi para todos los nietos. Bueno, Saru se acuerda de eso y con los amigos empieza la conversación de yo no soy de Calcuta, yo me perdí, les empieza a contar, los amigos le hablan, es el año como 2004, entonces le hablan de Google Earth, que puede encontrar ahí la ubicación, que puede sacar la distancia y el recorrido de los trenes del año 80 y tanto, de cuánto se demoró de un lado a otro, que te fuiste para allá, etc. Y ahí abren esta puerta que estaba como cerrada y él empieza a soñar con la mamá de nuevo en la cantera. Esto le trae la oportunidad de procesar. Empieza también este cuestionamiento que tienen muchas personas que saben que son adoptados. ¿Qué habría sido si me hubiese quedado ahí? Qué agradecido que estoy de esta nueva vida, pero tú dices, ¿qué pasó con la gente que dejé atrás, con mi hermano? Los papás también, yo creo que lo piensan igual, como si no pueden como darle una mejor vida a los hijos, etcétera, como Mantosh, por ejemplo, esta duda de si debieron o no adoptar, que tienen que guardarla muy como tabú para que no la conozcan los hijos. Pienso en eso y empieza como su búsqueda y a ver distancias y dónde puede haberse perdido. Hay un conflicto ahí en la familia de como este tabú que tú dices, porque bueno, más adelante lo podemos comentar para que sigas con la cronología de la película. Ya. Él, bueno, sale a trotar y ve a su hermano en las montañas y es como una idea de yo sigo aquí y ve a su hermano lejos, como en otra montaña, que lo está mirando en silencio y quieto y es muy heavy esa imagen, como de tu hermano, todavía estoy aquí, como un fantasma. Uy, sí, y él tiene un apego muy fuerte con ese hermano, como que se querían harto, se querían mucho. Sí, era un padre ese hermano. Él dice que ha sido, bueno, la mamá dice que ha sido muy bendecida, están en una cena, ahí muestran una cena, la mamá dice que ha sido muy bendecida y la polola ahí habla de la búsqueda que está haciendo Saru y a Saru le molesta. En Saru aparece en la cena el miedo de dañar a los padres también, por eso no quiere que la polola cuente que está en esta búsqueda. Eso. Porque tiene miedo a no ser fiel ni leal a esto que le dieron los padres, que también yo lo he visto con pacientes a los que he acompañado en descubrir que son adoptados y con la valentía de buscar sus raíces, el temor, bueno, y el celo que se da también natural de los padres, que no están tan de acuerdo con que busquen sus raíces, sobre todo si son raíces dolorosas o de maltrato. Bueno, Saru se va, molesto, triste por esta como... pero eso te quería decir, que ese momento yo quería comentarle un poco, que es un momento de harta tensión, como para ver cómo reacciona la mamá y el papá. Porque este es como un conflicto que llevaba años ahí en la familia y como que estalla. Porque si lo aclaro porque no lo bajé muy bien. Es como se juntan a cenar luego de que Saru está en esta junta de los amigos, hacen un corte y ya se juntan a cenar con los papás. Está la polola de Saru, los papás. Y no ha llegado Mantosh, que es el hermano. Llega tarde. Llega tarde y ahí cuando llega el hermano es cuando está ahí ese conflicto que te iba a mencionar. Lo que me llamó la atención ahí es que el hermano que llega tarde amplifica la tensión, ¿verdad? Porque está la polola así como molesta porque Saru como que la hace callar, ¿verdad? Sí. Así como no hables porque no quiero compartir esto con mis papás. Y después se quedan como todos en silencio y llega el hermano justo en ese momento y el hermano es súper sensible. Como que cacha que algo pasa. Y cuando Saru dice, no pasa nada, y ella dice, dice algo así como, ella está bien. Y ella dice, tú no sabes cómo me siento. Y ahí el hermano, ¿cómo se llama el hermano adoptivo? Mantosh. Él le dice, sí, es que Saru se las sabe todas, como algo así, ¿cachai? Como provocando igual.
Entonces ahí está ya un problema que yo creo que es cuando él dice, tú no eres mi hermano, algo así. Tremendo, sí. Y duele Somos eso, diferentes, le dice. sí, Somos eso, diferentes. somos diferentes. No me acuerdo cuál fue como la línea discursiva que llevó a eso, pero en el fondo es clave, yo creo, porque claro, Saru en el fondo está como con este dolor de que perdió a su hermano que quería mucho y terminó teniendo a este otro hermano con el cual no se lleva muy bien. Y de hecho siente que ese hermano le hace daño a la mamá, como algo así. Además. Entonces, claro, ahí se desregula Mactosh, todavía no sé cómo es. Mantosh, ya, es un nombre muy especial. Sí. Y claro, como que se empieza a golpear y es súper incómodo de ver ese momento, pero lo que podemos ver ahí es que claramente él como que tiene muchos problemas para controlar sus impulsos, para poder tolerar estos momentos difíciles. Entonces, ¿qué hacen los papás? En el fondo es como tratar de apaciguar la situación, acompañar al hermano que se está golpeando y la mamá como que para un poco, así como... Exige el silencio, o sea, no el silencio, no lo pone nuevamente como tabú, es como ya, cortémosla porque ya esta cuestión escaló, paren de hablar de esto y es válido también. Es válido, sí, porque en el fondo se están haciendo daño. Y eso es lo que hablábamos, de cuando ya va a haber un daño físico y también emocional. Es súper importante ahí parar así como la situación, ¿verdad? Porque este hermano le está como diciendo cosas dañinas a este otro y al final este otro como que le tira un charchazo en la cabeza al otro. Entonces, claro, ahí era importante que ella intervenía y a lo que iba yo es que claro, como que esto demuestra también cómo un hermano con ciertos desafíos, o este chico, genera como mucha dificultad a la familia para poder darle como un sostén en el discurso, como una narrativa que logre que acepte esta diferencia, ¿verdad? Porque él dice, tú eres diferente. Es que también Saru lo pasó muy mal cuando empieza esta búsqueda, porque entra en una especie de obsesión, deja su trabajo, deja de comer, deja de dormir, porque se abren muchas preguntas también. Y en esto, claro, tú lo dices muy bien, se abre más crudamente esto de que hubiese pasado, sí, porque si bien era pobre, tenía a mi hermano que me amaba y era mi padre. Yo hubiese sido sí, yo hubiese seguido con él. En vez ahora tengo a este hermano, que es mi hermano mayor también, pero que es un problema en nuestra familia, que me confronta y que no es cariñoso, que no tiene estas habilidades. De nuevo, aparece pucha, quizás con mi otro hermano, quizás sí, es como el eterno quizás sí. Yo creo que eso marca la obsesión de Saru en su búsqueda, ¿verdad? Claro, y esas lecturas que él hace como que el hermano es casi como que por maldad y daña a la mamá, que esto empieza como desde chiquitito, que ve a la mamá llorando y etcétera, etcétera. Yo creo que igual es un momento, como una oportunidad para nosotros observar y aprender también cómo la mamá maneja esta situación, ¿verdad? Porque al final y a la larga ella le explica, yo me siento bendecida con ustedes. Ella lee la situación de otra manera. Dice, sí, Mactosh tiene dificultades, es genial, es inteligente, tiene mucha energía, pero todavía le falta, como que está en aprendizaje. Falta que encuentre dónde tirar, dónde trascender tanta energía, si lo dice así. Sí, la mamá siempre en búsqueda de oportunidad. Sí, y ella también le dice y le cambia ahí como la mirada a Saru. Como terminando este comentario, que ella dice, yo sí podía tener hijos. No es que yo no quisiera tener o no pudiera tener, yo los elegí. Sí. Yo los elegí y ahí le cuenta como toda esta como historia, este trasfondo de ella chiquitita y todo, etcétera. Y ahí como que eso hace un clic, ¿cierto? En Saru. Y ahí Saru puede abrirse un poco más también. Saru está, pucha, que le voy a joder la vida a mi mamá y está mal por Mantosh porque se perdió de nuevo, se perdía y se iba a Puebla a buscar pegas precarias, qué sé yo. Y no quiero agregarle esto y la polola le dice, la está subestimando. Sí. Y me encanta, porque muy bueno. Me parece muy bonito porque a veces uno subestima a las personas a las que quiere contarles cosas. Mi papá tiene recursos, mi mamá es X, no lo voy a hacer. Y esos límites están en tu cabeza y estás subestimando a otra persona que puede ser de gran ayuda. Quizás no en muchos flancos, pero en un flanco.
No, pero es clave lo que estás diciendo, porque esos son secretos familiares que a la larga van acarreando como una bola de nieve, Una más bola de conflicto y más tensión. Y claro, lo que tú dices es súper importante, porque a veces se guarda el secreto porque se subestima la capacidad del otro de recibir lo que tú puedes contar. ¿Tú crees que una señora con A, B, C, que ha pasado por tantas cosas, se va a derrumbar por algo así? ¿En serio que sí? Había un riesgo, sí, indudablemente, hay un riesgo, pero me encanta lo que le dice porque baja un poco el perfil, como también confía en las herramientas y en la fortaleza que ha tenido tu mamá hasta ahora. Y claro, porque la mamá estaba muy deprimida. Y Saru va, y ahí viene esta frase tan bonita que le dice, yo lo siento porque nosotros llegamos a tu vida, como porque te hayan tocado estos hijos. Lamento que no hayas podido tener hijos mejores. Y es como, yo pude tener hijos, lo que dices tú. Yo los elegí. Y claro, ella decía, entre tener los hijos propios habiendo tantos niños sufriendo, preferíamos acoger a niños que lo necesitaban más. Y bueno, el adoptar de hecho es una forma de cambiar el mundo también. Sí. Requiere de mucha valentía. Dijimos que admiramos mucho esto. También sí, de todas maneras también. Es bonito y hace sentido. Ahora, empieza entonces esta búsqueda. Saru agarra vuelo porque, bueno, en esta obsesión ya se ve sin trabajo, ya muy, muy deprimido, más que deprimido, obsesionado por esta búsqueda que no se finaliza, y empieza con la manito en Google Earth a seguir un camino, aparecen chispazos de recuerdos de una torre de agua y sigue hasta que llega a un pueblito y aparecen imágenes más claras en su mente de cómo era su pueblo, su casita. Él recuerda cómo se metían, alguna vez se pegó en la cabeza y corrió donde la mamá y se acordaba cómo llegó. Yo creo que ese evento la sandía, ¿te acuerdas? Claro, iba cruzando con una sandía y la atropellan. Bueno, pero iba donde la mamá. Toda la aldea se enteró de eso, pues sí, como no sé si te diste cuenta de eso, al final se nota. Sí, pues, ¿verdad? Y eso implica que lo reconocieran. Sigue este camino y se da cuenta de que está este pueblo que él le había cambiado el nombre. Ganesh Talei, decía él, y era como otro nombre compuesto. Sí. Y claro, habla con la polola, habla con los papás, y la madre adoptiva también le dice que vaya porque quiere que la madre vea lo hermoso que está. Sí. También esa entrega como agradecimiento a la madre que lo gestó y que lo crió sus primeros años. Y viaja y se reencuentra con su mamá. Al principio no encuentra la casa, la encuentra derrumbada y lo aborda un hombre que lo recuerda muy bien, que también habla mucho de comunidad. También ahí viene la duplicidad, como que los papás, bien solos los papás de Australia. Sí. Ya una vida bien contemporánea, bien actual, como distanciada de lo comunitario. En cambio, en la India, mucha gente que conocía la historia, la madre, toda la la villa, de la así como todos juntos. Toda la villa. Y bueno, ahí empiezan mucho a mostrar la dualidad, pero de un punto de vista reparador. Saru, por ejemplo, llega y lo traen los hombres y a la madre la traen las mujeres. Y se juntan y todo el mundo celebra. Obviamente ahí uno llora, abraza a la madre, le pide disculpas, ve a la hermana, a la hermanita chica. Sí, eso. Y cuando los llama, eso sería lo último que mencionaría, que en el fondo él dice, estoy bien, ya como que conseguí mi propósito y quiero que sepan que todo sigue igual, así como mi amor por ustedes se siente. Sí, verdad, un cierre, y muy simple, si te fijas, es un cierre muy simple, muy, muy íntimo, pequeñito, pero que abarca todo en realidad. Entonces, mira, y es bonito, no se necesitan tantas cosas de repente para llevar al otro a la profundidad de nuestro sentir y el agradecimiento también y dar un cierre. Sin ser psicólogo también. La madre lo abraza, lo acoge la comunidad, porque es una alegría comunitaria. Y le revisa aquí esta cosita, la marquita que tiene, y todos empiezan a decir, sandía. Sí, todos se acordaban de que se había pegado en la cabecita. Y se reían. Bueno, pregunta, y aquí esta parte a mí me súper mató, pregunta por su hermano, pregunta por Vudú, y la mamá le dice que Vudú ya no está, y el hombre que lo acompañó le dice que está con Dios. Falleció al ratito. El mismo día, claro, al poquito rato de que se separó de Saru. Sí. Y es terrible porque es una alegría y luego un bajón, y todo el mundo se entristece, se abrazan y todo, pero termina también viendo que trasciende con su hermanita, que está viva todavía. Y como te decía, la película muestra a Vudú en la línea del tren,
Muestra también que camina por un río, muestran a la madre perdida también buscándolo, Ujú, en grupos sí. de niños gritando su nombre. También hay una madre perdida en su identidad. Y a Saru caminando por un río, una división de un río, por arriba Ujú. de esta división del río. Muestran mucho eso de la división de los sexos que lo reciben. También muestran las imágenes reales del encuentro, porque como les decíamos, es una historia real. Sí. Y finalmente aparece el hermano en la línea del tren. Él va también en esta división, en la línea del tren, y muestran que el hermano va adelante y lo invita a seguir caminando. Es como una visión como, no sé, como simbólica, como que el hermano está ahí, como que su presencia lo acompaña de todas maneras. Es muy bonita esa película, me encantó también este tema como de como reencontrarse con la familia. Después también mostraron imágenes reales de la mamá que viajó a conocer a la mamá biológica, como que ambas se agradecían. Fue muy bonito, fue muy emotivo, y también la idea de que la película apoya una fundación y hace conciencia de todos los niños que están en esa situación, de estar perdidos o de estar en el proceso de ser adoptados. Y así termina la película, pero esperamos que les haya servido el capítulo, que lo puedan compartir. Lo tuvimos que dividir en 2 partes porque es una película, aparte de intensa, con mucho significado, mucho sentido y muchas cosas que sacar, que probablemente si quieren que repasemos algunos temas, que profundicemos o que nos quieran dejar comentarios o sugerir alguna otra película, interactúen porfa con nosotras y nos vemos en un próximo capítulo. Bye.